Bien, buenas tardes con todos y con todas. Muy orgullosa de la doctora Irigoyen, que es peruana como yo. Solo que quisiera complementar lo que ella ha señalado, porque en Perú, y esto es muy importante que se conozca, tenemos una comisión de acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad dentro del propio Poder Judicial, que me honro en presidir. De tal manera que esta comisión trabaja en base a las 100 reglas de Brasilia. Ese es el marco jurídico en el cual se adoptan políticas y medidas para garantizar que las poblaciones vulnerables, entre las cuales están las poblaciones indígenas, puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación en la cual se han encontrado históricamente. En ese sentido, hemos trabajado muchísimo y de la mano con la doctora Irigoyen. Y entonces creo que es importante que se sepa todos los esfuerzos y los avances que también se realizan desde ahí. Evidentemente, falta mucho por hacer, pero, y no voy a tomar mucho tiempo porque sería una lista muy larga, pero hemos realizado congresos, tenemos protocolos de actuación coordinada entre la justicia oficial, la justicia ordinaria y la justicia indígena. Tenemos trabajos directos que han dado como resultado que precisamente hayan ahora jueces y juezas valientes, como ella ha mencionado. Todavía falta mucho por hacer, repito, pero sin embargo tenemos este trabajo que está siendo siempre en la línea de mirar los derechos, garantizar los derechos de las poblaciones indígenas y en la que la doctora Irigoyen siempre está a la vanguardia y desde el Poder Judicial aportando y respaldando las iniciativas, como por ejemplo, solo para mencionar una, a nivel del Congreso, la ley de reconocimiento de la personalidad jurídica de las poblaciones indígenas. De tal forma que hay un trabajo, un camino que se ha empezado a andar y que estoy segura que seguirá dando sus frutos, como hoy que ella también está presente aquí y creo que la posibilidad fue cuando nosotras le invitamos a la doctora Irigoyen y esto es lo que ha permitido esta puerta abierta y que la felicito y sí, complementar en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, jueza. El juez Moreno y la jueza Vivas. Sí, yo no voy a complementar. Quiero hacer una pregunta concreta a la profesora Irigoyen, que me parece central para defensores, fiscales y jueces, ¿no? ¿Qué opina usted de qué modificaciones habría que hacer a los sistemas de elección de defensores, jueces y fiscales que contemplen derechos económicos y sociales, que trabajen en esto y obviamente que resguarden todos estos tratados internacionales que por ahora son nominalistas? Bueno, no sé si puedo atreverme tanto a decir los sistemas de elección porque no los conozco. Pero lo que sí yo podría decir es que si van a haber defensores, por ejemplo, en territorios indígenas, que hablen los idiomas indígenas. Si van a defender, por ejemplo, en el Perú ya se ha empezado a implementar esta idea de que los jueces de paz hablen los idiomas y ya se ha incluido como uno de los criterios el idioma. Pero falta todavía ahí en esa materia que, por ejemplo, yo hablaba con algunas autoridades indígenas o autoridades ronderas que ellos administran justicia y que por administrar justicia los estaban procesando. Entonces me decían, sí, el defensor público me ha recomendado, como nos han encontrado el acta que estábamos juzgando a esta persona, le habíamos encontrado con las vacas que había robado y nos han dicho que mejor rápidamente admitamos nuestro delito de usurpación de funciones y ya podemos salir libres rápidamente. O sea, ese defensor no sabía nada de pluralismo jurídico ni de derechos indígenas. Entonces es obligatorio que los defensores pasen un serio examen del marco de derechos de pueblos indígenas, de la cultura indígena y de todos los tratados, normas y obviamente también los idiomas indígenas. Eso para empezar.
porque si no, mejor, como se dice en la expresión coloquial, no me defiendas, compadre, ¿no? O sea, esa defensa al final les traía peor criminalización, etcétera. Entonces, yo creo que ese es un punto central. El otro es entender que los propios pueblos también ejercen su defensa. Yo me acuerdo que en un caso justo de la comunidad Tres Islas, que llegó el caso hasta la Corte Suprema, nos decían, no, la autoridad indígena no puede intervenir, no puede hablar porque esta es una casación y una casación es un asunto de puro derecho. Podrá hablar la abogada, pero no la autoridad indígena. Tuvimos que sacar la Constitución, felizmente la Constitución dice que se reconoce la jurisdicción indígena. Entonces les dijimos, bueno, como es una presidenta de una comunidad que ejerce jurisdicción, también es autoridad y va a hablar de puro derecho, de su derecho. Y tomó como media hora que discutieran entre los jueces supremos y al final le admitieron hablar. Pero yo creo que hay que tener esa comprensión del pluralismo jurídico igualitario y entender que los sistemas jurídicos de los pueblos son tan igual que los sistemas ordinarios. Creo que por ahí va, sobre todo más que requisitos de elección, en la descolonización del concepto de derecho y de los conceptos de justicia. Gracias. No sé si respondí la pregunta. Muchísimas gracias. La jueza Vivas. Figueredo. Doctor, la doctora Raquel ha hablado de un tema que a mí me conmueve profundamente y he tenido la oportunidad de compartir con ella varios escenarios en relación a las luchas de los pueblos indígenas en Perú. Dos de ellas es que en este foro valga reivindicar algo elemental, pero que sin embargo no se interioriza aún por las diferentes naciones. Somos una sola especie y somos un solo territorio. La especie humana y el territorio global que es común, una casa para absolutamente todos. Desde la primera perspectiva decía, pues somos una sola raza, la raza humana, y los derechos se extienden en igualdad de dignidad y de condición a todos los miembros de esa especie. Varios temas con la doctora Raquel los hemos abordado desde el punto de vista de que si somos una sola especie y nos caben los mismos derechos humanos, no entiendo por qué el tratamiento es diferente al interior de los estados. Me refiero al tema de la titulación del territorio y el reconocimiento de personería jurídica para las comunidades indígenas en Perú. Perú pues tiene una participación casi del 40% de su población y no entendía yo cuando hablábamos en un comienzo o ella me invitaba a sus foros, cómo es que no tenían representación directa en el Parlamento las comunidades. Es decir, solo existían para dar su voto, pero no existían para tener una voz directa en el Parlamento. Esto me llevó a la reflexión de por qué no se le titulaba a las comunidades indígenas en Perú su territorio y por qué no se les consultaba cuando, pues, para nuestro país, Colombia, era algo elemental que en todo lo que afectara a las comunidades y afectara el territorio donde conviven, pues debía ser consultado. Y bajo esta perspectiva le pregunto a la doctora Raquel, ¿considera usted, doctora, que no hay una respuesta institucional adecuada en Perú para las demandas de las poblaciones indígenas que, si bien no son la mayoría, son una parte muy considerable? Si puede responder brevemente, profesora, se lo agradecería porque tenemos 5. Está el juez Balbín, el profesor Baba, el juez Gallardo, el juez Zaffaroni y la profesora Ochoa. Así que le pido que responda brevemente. Brevemente, hay un marco jurídico en el Perú que sí se ha adoptado de derechos de pueblos indígenas. Hay esfuerzos institucionales aislados que no han logrado dar efectividad a los derechos de los pueblos en cuestiones básicas como la personalidad jurídica de los pueblos, la titulación de sus territorios, el respeto de sus sistemas jurídicos y la representación política en el Estado.
ni qué decir del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado, que ha hecho que los pueblos tengan que acudir al sistema interamericano donde están esperando para la efectividad de sus derechos. Gracias. Muchísimas gracias. El juez Gallardo tiene una pregunta para el profesor Hagan. Profesor Hagan, escuché con mucha atención su excelente exposición y la evolución histórica de la dominación en el continente africano. Y me pregunto, ya que las condiciones actuales siguen siendo de una extrema dependencia y a su vez que las estrategias de la dominación han sido generar luchas internas en los distintos estados africanos, ¿cómo ve usted que sería un canal adecuado? ¿Cuál sería la estrategia de los diferentes estados y del continente africano en general para obtener su liberación de esas colonias europeas o norteamericanas? Hagan, would you like to address the question? Thank you very much. I don't think there is an easy answer to the question, but I would like to refer you to Nkrumah's concern about the need for Africa to come together to form a continental government so that we can harness our own resources and face the world, as it were, as one united entity. This is exactly what Europe did after the Second World War. Realizing that as individuals they were weak, they came together and decided to form more or less a united front, let me call it that way. But ultimately, their aim was to create political union that would enable Europe to stand strong. This was the proposal of Nkrumah. It's taken a very long time to come, but I think we are in the process of gradually building the institutions of continental government. Even though we are not committed to it, we are building the institutions of continental government to enable us to stand on our own feet and reduce dependency. The other dimension of it is the internal one. There are ways in which African countries can depend on themselves in respect of food sufficiency, can improve our agriculture so we depend less on imports of rice and things like that from abroad. On medicine, for example, you know, recently with the COVID, we saw clearly neocolonialism at play in respect of the distribution of vaccines. African governments are seriously thinking of coming together to form a health institution that will enable Africa to create its own vaccines and tackle the commonest diseases that we have. So I believe that is another dimension of it. There are several steps ongoing that will lead us eventually to be more independent of the, as it were, European countries that we have depended upon all the time. Thank you very much. Profesor Hagan, el juez Balbín y el profesor Baba, el juez Zaffaroni, la profesora Ochoa y la jueza Figueroa. ¿Sí? Preguntas breves, por favor. Gracias. A la jueza Irigoyen, que es la siguiente. Si yo soy un inversor extranjero, invierto en cualquiera de nuestros países, existe un sistema internacional de protección de mi derecho de propiedad. A título de ejemplo, el CIADI en el Banco Mundial, la deuda bajo ley extranjera, la OCDE, los tratados con China. Pero, por el contrario, si yo soy parte de un pueblo originario y recurro ante el sistema interamericano o, en su caso, en paralelo, el sistema africano, esas decisiones no son ejecutables, sino a lo sumo se dicta una nueva recomendación en caso de que el país condenado no cumpliera. La pregunta puntual es la siguiente. Más allá de la valentía de las juezas y jueces, ¿qué debiéramos mejorar en el sistema internacional de protección de los derechos humanos comparándolo con el sistema internacional de protección del derecho de propiedad de un inversor extranjero? Gracias. Pienso que sería mejor tal vez, sí, presentamos todas las intervenciones y después puede responder. El profesor Baba.
I had three very quick questions. The spirit of the encyclical, it seemed to me, was critical about large issues of exploitation, of creation of poverty, and so on, from a moral, cultural, and political point of view. What I thought was so remarkably important was there was as much of a critique of the global north as there was a critique of the global south. There was no protection of any particular group of countries, and that's why I wrote what I did, and that's why I've been saying to everybody, if there was a political party that I was brought up in a Jesuit school, and so was my father and my father's father. I mean, if I had to join a political party, I would join the Pope's party. I've been saying that for a long time. I thoroughly accept his generous and ethical connection. So I just say that some of this discussion seems to be very different. It's not that it shouldn't happen. My second issue came from Justice Farjada's a very interesting position, where she talked about anti-constitutionalism. Now, what happens when you've had independence, when there have been independent constitutions established, and political parties violate their own constitutional duties and their own constitutional rights? Is this also, I want to know, is this also a neo-colonial issue? Does this also go back to the colonizers? Or do we also look at the way in which many of us who were born in a post-colonial world, and we recognize absolutely that there are economic forms of dependence and political forms of dependence. But having said that, we also recognize that the tremendously progressive constitutions of our own countries have been violated by our own people. And I think that anti-constitutionalism is something we should really discuss here, because these are the countries, these are the principles we established. And having established them, and you know, it's the places I know, South Africa, you go and talk to South Africans from the Truth and Reconciliation Commission or the youth movement, and they are not now talking about, I mean, some of them do talk about the apartheid regime. Many of them are now talking about the ANC and how they feel betrayed by it. Many in India are talking about how they have felt betrayed by the current, and even the previous government. So I'm just saying, when there is a constitutional violation of a post-colonial constitution, there is something to be said about the international financial system, but there is also something to be said of our own politics in our country and what has happened. Thank you. Muchas gracias. Brevemente, dos experiencias, una africana, otra americana. En alguna ocasión estuve en Angola, me dijeron que tenían un juez por provincia, dijeron que tendrá mucho trabajo, cómo se ocupan de los robos, etcétera. No, de esas cosas se ocupa el Consejo de Ancianos. Ah, bueno. Me fui a la universidad y en la universidad pregunté qué derecho penal enseñaban y me dijeron que enseñaban fundamentalmente el derecho penal alemán del profesor Klaus Rothstein, que es un neokantiano. Bueno, voy a Lima y le escucho a Raquel y veo que abundan traducciones del derecho penal alemán de Günter Jacobs, que es un hegeliano. Bueno, lo que me pregunto frente a eso, claro, y apunto a la cuestión de la valentía de los jueces. ¿Podemos tener jueces valientes cuando son formados en la academia de esta manera esquizofrénica? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, jueza Zaffaroni. La profesora Ochoa y la jueza Figueroa. Sí, bueno, creo que hemos avanzado mucho en el sur global en torno a la parte diagnóstica o negativa o crítica del problema colonial,
Pero cuando tenemos que hacer el acto propositivo, nos encontramos con un tope, con una tensión. Es decir, armamos ya o hemos desarmado y desmontado muy claramente por dónde vienen las formas del colonialismo y de los patrones de dominación colonial, pero cuando nos planteamos la pregunta, ¿qué proponemos?, tenemos ahí una enorme dificultad, porque generalmente queremos responder con los mismos criterios modernos. Mi pregunta es si se está repensando el derecho desde otro criterio, porque cuando hablamos de igualdad, la forma de igualdad a la que referimos es una forma de igualdad que se construye con el modelo moderno. Y ahí, por ejemplo, pienso con las mujeres musulmanas que desde el Corán no ponen la centralidad en la igualdad, sino en lo justo. Y en conversaciones con compañeras musulmanas dicen, hay desigualdades que son justas y hay igualdades que son injustas, ¿no? Entonces, un ejemplo puntual de cómo se recurre a otros horizontes de sentido para atraer otros criterios que nos mueven nuestra idea del derecho es lo que hace el Papa Francisco. El Papa Francisco hace un debate teológico que tiene una posición política, y en ese sentido Dussel es muy claro cuando dice todo debate teológico es un debate político. Porque el Papa Francisco pone en el centro también la lógica de la justicia y no la lógica de la igualdad, por ejemplo, ¿no? También tenemos horizontes de sentido que nos plantean criterios otros desde los pueblos indígenas, y esto tiene que ver con lo que nos plantea la profesora Raquel. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, encontramos criterios que no tienen que ver con la idea de la libertad. Tienen que ver con, no somos autónomos, no somos entes individuales autónomos, estamos interconectados. Lo que yo haga aquí impacta a cada uno y a cada una de ustedes. ¿De qué libertad estamos hablando? Entonces, mi pregunta es, ¿se están planteando los jueces y juezas llevar el debate colonial al reconocimiento de nuevos criterios donde el principio de la reproducción de la vida, como dice el doctor Dussel, sea el principio que plantee una nueva ética, una nueva disposición política y una nueva normativa jurídica? Esa sería mi pregunta, no solo para Raquel, evidentemente, y creo que el doctor Hagan nos plantea un nuevo reto cuando dice el desafío en África es pensar la unicidad dentro de la diversidad. Y en el Islam hay un concepto que se llama el tawhid o el teohid, que es la unicidad dentro de la diversidad y tiene que ver con la idea de Dios. Entonces, podemos empezar también a hacer esos recorridos. Esa es mi pregunta. Gracias, profesora Ochoa. Ana María Figueroa, la jueza, por favor. Gracias. Escuchando las distintas ponencias, uno no puede menos que hacer la reflexión y asumir la función de jueza o juez, fiscala, fiscal, defensora, defensor. No es algo que se nos viene divino, sino es una opción que hacemos cada uno de nosotros. Y en esa opción, al hacerlo, tenemos que saber que constituimos uno de los tres poderes políticos del Estado. Y la dimensión política que tiene la justicia. Entonces, cuando hablamos de la independencia del Poder Judicial, lo que también tenemos que saber es que debemos ser independientes de los otros dos poderes políticos, pero independiente del poder económico, independiente de los medios de comunicación masivos, independiente de los grupos de poder, los grupos fácticos. A mí me sucede permanentemente que los periodistas me preguntan, doctora, tal sentencia va a salir mañana, va a salir pasado, y yo les digo, bueno, si ustedes tienen el calendario y saben cuándo firmamos, publiquen qué día va a salir. Y de esa manera voy trasladando, digamos, la respuesta. Entonces, uno es la independencia que tenemos que tener nosotros y cómo nos paramos. Evidentemente debemos saber deconstruir el derecho colonial que nos ha venido impuesto a través de las universidades, a través de la cultura, a través de las generaciones, y saber que estamos en una nueva era, una era globalizada económica, que trae ventajas y muchas desventajas para los países del sur,
pero también una globalización en derechos, que es el derecho internacional de los derechos humanos, que es común a todos nuestros pueblos y que tenemos que tener no la valentía, sino el ejercicio adecuado de la función para aplicarlos y firmar sin mirar atrás las críticas que vamos a tener. Porque esa es la función de la justicia, equilibrar entre los poderosos. Y si no lo podemos hacer, debemos renunciar. Oui, je voudrais poser une question à la madame de l'Afrique francophone. Je voudrais demander à elle une question très vite. Comment est-ce que le système colonial et néocolonial que vous avez parlé s'impose aujourd'hui par rapport à la situation en Afrique dans le système de santé? Par exemple, c'est surtout avec des institutions internationales ou c'est surtout avec des institutions nationales? C'est la internalisation des élites néocoloniales dans le système médical occidental ou c'est des institutions internationales qui imposent ça partout l'Afrique? Ça, c'est la question. Merci beaucoup. Le damos la palabra, madame, el profesor Hagan y nuestra ponente, la doctora Raquel. Madame. Oui. Est-ce qu'il peut me préciser la question me concernant? C'est seulement pour savoir le rapport entre le système de santé que vous avez critiqué, que c'est néocolonial et colonial, comment est-ce que ça s'impose aujourd'hui à l'intérieur des pays africains? Par exemple, c'est par rapport à les élites néocoloniales dans le système national, c'est par rapport à les institutions internationales qui imposent ça à l'intérieur des pays, c'est les deux, comment est-ce que ça marche? Merci. C'est l'OMS qui régit pratiquement tout le système sanitaire de nos pays. Et les directives sont données par l'OMS. Et nos pays, les gouvernements insistent pour l'application des directives et des normes dans nos pays, même si ça ne correspond pas à la réalité de ce que nous vivons sur le terrain. Ils ont pu traduire. Professor Hagen and Professor Irigoyen. Thank you very much. When it comes to the law, in Ghana, it is established that the British tradition that we acquired during the colonial period has become an integral part of our legal system. So when the judges, when we are training our lawyers, we are training them to understand the system of British law that we acquired. However, in Ghana, we recognize the validity of Islamic law, and we still continue to practice aspects of our traditional law. It's very interesting that in Ghana, when you want to marry a woman, you have to go through 2 or 3 different processes. One, you do the traditional marriage right, because the courts of law recognize the validity of the traditional law. And the Catholic Church and Christian churches recognize the validity of this thing. They also recognize the validity of Islamic law. So, as well, the traditions of law that we acquired from the colonial period are still with us. We have Islamic law, we have the traditional law, and we have common law. So, in terms of impositions, in terms of international control of us, I don't think it is very, very crude. It's very, very, very subtle. When we are dealing with international health systems, for example, we are signatory. Ghana is signatory to all kinds of international conventions. So through the convention,
we are impacted. And it's assumed that in signing a convention, you are actually signing on to something that you were involved in creating. So we don't take it as a crude instrument of neocolonialism. This is internationalism. This is coming together as a committee of nations in the world to create systems of law that will protect the interests of all of us. So that is a dimension that we have to underscore, because we are not seeking to exist in empty space. We are living in the world, and we know if we are going to interact with other nations of the world, we have to create a normative system that all of us have made inputs into, and which we sign on as sovereign entities. And I don't think we should include this in any consideration of neocolonialism. Thank you very much. Profesora Raquel. Bien, bueno, son varias preguntas, pero aquí voy. Yo creo que en su conjunto, cuando nos preguntamos cómo mejoramos estos sistemas más allá del voluntarismo, pero no lo quiero descartar, porque acá ustedes son líderes, tienen la capacidad de regresar a sus países, plantear cambios institucionales, políticas, y esa es la parte del voluntarismo que no podemos descartar. Ahora, justamente con ese liderazgo que ustedes tienen, pueden regresar a sus países y contribuir con los programas de formación de jueces. El juez Raúl Zaffaroni tiene la razón. No podemos seguir formándonos en normas de otros países que no tienen nada que ver con la realidad de nuestros países. Y yo creo que en las escuelas de formación de magistrados y magistradas, desde ahí se tiene que ver que se incluya estos contenidos de la realidad de los pueblos, del pluralismo jurídico igualitario, de los sistemas jurídicos de los pueblos y de los derechos que tienen. También algo que me parece muy importante, que en esa formación de las y los magistrados haya una conciencia étnica, de clase y de género. Porque, por ejemplo, en mi país, yo he empezado a ver que en provincias sobre todo, hay muchas más y más jueces con apellidos indígenas. Yo he empezado a tener muchos alumnos jueces con apellidos indígenas, pero luego les escuchaba hablar que querían desconocer la justicia indígena. Es decir, la formación, en vez de acercarles a la realidad, les estaba distanciando. Estaba creando una distancia, y eso es terrible, porque entonces un hijo de los pueblos indígenas que se vuelve juez o abogado, en vez de ser un defensor de esos derechos, se olvida de su origen para evitar la discriminación, por supuesto, se desclasa, pierde su identidad étnica, y eso no es bueno. Se necesita aquí más bien una identificación con los pueblos, una autoidentificación con quienes somos y el orgullo de lo que somos. Obviamente es muy importante aquí también todos los aparatos institucionales, el soporte institucional. No basta que haya jueces valientes y luego los van a despedir, no tienen protocolos, no hay ningún tipo de ayuda. Creo que es muy importante esa línea de los protocolos que empezó el Poder Judicial, pero que sean protocolos descolonizadores. No un protocolo de la justicia que nos dice, sí, se respeta la justicia indígena, pero la justicia indígena no puede ver casos graves, casos de narcotráfico, etcétera, cuando la Constitución no le ha puesto esos límites. Si el protocolo le pone más límites, quiere decir que estamos con un enfoque colonizador de que los indígenas solo pueden ver casos pequeños. Y luego otra cuestión también, la composición de los sistemas de justicia. Aparte de reconocer los sistemas jurídicos propios indígenas, cuando ya estamos a nivel nacional, por ejemplo, los tribunales constitucionales tienen que tener composición indígena. Y ahí termino, creo que el ejemplo de Bolivia en la Constitución decía que tenía que tener composición indígena, en un país de 60% indígenas, de 7 jueces tenía que ser 5 indígenas y 2 no indígenas. Y la ley dijo que tenía que ser al revés, solo 2 indígenas. Entonces creo que la participación de los pueblos en los aparatos del Estado también es muy importante. Muchas gracias. Gracias a usted. Antes del almuerzo, le doy la palabra al juez Gallardo.